visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros para esta entrega semanal de Geopolítica. Aquí nuestra nueva casa y nuestro nuevo horario, Geopolítica, donde vemos los temas más relevantes del país y del resto del mundo, nuestros invitados, que siempre nos aportan noticias para la edificación de nuestros amables televidentes y del país, si se quiere, aunque pudiera parecer una pretensión, pero por lo menos esa es la idea, crear opinión. Así que gracias por estar con nosotros. De inmediato, hay muchas cosas, muchos temas que tratar, muchas noticias, como siempre, el mundo bastante rápido. Los temas se van desplazando rápidamente, uno desplaza a los otros. Es una dinámica muy vertiginosa la que llevamos en el mundo. Particularmente los temas internacionales son dominantes en estos tiempos por lo convulso que está el mundo en diferentes zonas del planeta. Así que nuestro querido compañero de muchas batallas, Leandro Campo, va a desarrollar de inmediato el comentario de la semana sobre los temas más relevantes del acontecer mundial, básicamente, pero también de temas nacionales. Adelante, Leandro. Saludo a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica, aquí en este nuevo rol, dando una parada en el mundo para compartir con los amigos y las amigas televidentes de Geopolítica. Necesariamente los acontecimientos del mundo marcan el devenir de la historia y que vamos construyendo en el día a día. Sin embargo, en este día queremos compartir con los amigos tres temas importantes que nos parecen del interés mundial. Primero quisiera hacer una parada en Sudamérica. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue intervenido por segunda vez después de tener una hemorragia cerebral que le ha provocado una parada en su ejercicio gubernamental y que preocupa a los latinoamericanos y a los que de alguna manera tenemos algún nivel de simpatía con él y los tratadistas en el mundo. Mire, Lula es un presidente que por segunda vez ya tuvo 2 mandatos consecutivos en otra ocasión y ahora ha regresado después de que Jair Bolsonaro gobernara el país por 4 años. Y es importante recordar que Lula es una persona, es un individuo que ya tiene 79 años y que una afección de salud y más de la naturaleza que se le hizo la operación y se le hizo una segunda operación a Lula da Silva, debe llamar la atención. Y sobre todo porque parece que fue tan urgente que no dio tiempo a que él pudiese dejar el gobierno encargado en Brasil al vicepresidente. Y digamos, estamos en una especie de vacío que la propia reglamentación de Brasil, de su constitución, dirá cómo se ejercerá la presidencia hasta que Lula vuelva a retomar su mandato en Brasil y que pueda salir bien. Desde acá, desde Geopolítica, nuestro deseo es que pueda salir realmente bien y que pueda seguir ejerciendo su mandato en Brasil en favor de ese pueblo, como lo hizo en ocasiones anteriores y que se reconoce en el mundo que Lula ha sido un presidente que llegó a sacar más de 30 millones de personas de Brasil de la pobreza y que en esta coyuntura es un actor
es un actor de primera línea en los llamados países emergentes o digamos alterno al poder imperial absoluto que lo significa Estados Unidos, y que ha montado un nuevo proyecto que busca acuerdo y cooperación económica con otros países integrados en el bloque llamado de los BRICS, que incluye a China, a Brasil, a Rusia, a India, y que se han integrado posteriormente otros países, incluso de América Latina, de Sudamérica, como lo es Argentina, está Irán y Arabia Saudita. Sí, esos serán integrados en enero próximo. Así que desde acá, desde Geopolítica en República Dominicana, deseo toda la recuperación para Lula y para que la estabilidad siga en Brasil. De Brasil doy una vuelta y me quedo en el vecino país de Haití, que es una parada obligada en materia de geopolítica, porque esta semana el mundo vio de manera sorprendida un acontecimiento que de verdad merece la atención no solo de los dominicanos ni de los haitianos, sino del mundo. Más de 180 ancianos fueron, digamos, barridos, asesinados en una operación sin precedentes en Haití. Y eso fue motivado, oigan bien amigos televidentes, motivado porque un hijo de una de las bandas que gobiernan en Haití murió y se le acusó de que murió por mal de ojo, y que ese mal de ojo fue provocado por los ancianos. Y como no se sabía cuál anciano fue, bueno, eso fue en uno de los sectores más importantes de Haití. Entonces agarraron y fueron barriendo con todo lo que se consideraban que pudieran ser, que provocaron el mal de ojo en ese muchacho, que al final perdió la vida, que no debe perderla. Pero llama poderosamente la atención que en el siglo XXI, en la era total del 5G, de la civilización, en la época global, todavía el mal de ojo, la brujería o la hechicería sea un elemento determinante en el comportamiento de una sociedad cualquiera. Eso evidencia claramente que el estadio de desarrollo de Haití está como 300 años atrás comparado con otras naciones, incluso sus vecinos. Y eso debe preocupar a la República Dominicana, porque el debate político en Haití está reducido a un problema de hechicería, de brujería. Lejos no llegaremos. Y de verdad que debe preocupar a no solamente a Haití, sino también al mundo lo que pasó en esta semana. Sigo y voy al conflicto más importante que se viene desarrollando en el mundo, después que la pasada semana, pasado viernes, los grupos que yo le llamo beligerantes de Siria, después de una guerra de 13 años, desde el 2011, se alzaron con el poder y derrocaron al presidente Bashar al-Assad, y ya tomó posesión el gobierno provisional encabezado por Mohamed, un joven que dirigió parte de la milicia. Pero sin embargo yo quisiera significar que la desgracia aún empieza en Siria. Después de la caída del presidente Bashar al-Assad, y que ya está identificado que está en Moscú, fue llevado él y su familia, el jefe de defensa y el canciller, entre otras personas. Ese país ha quedado a la intemperie. Y de verdad que lo que ha sucedido, las señales que se han dado después de eso, son altamente preocupantes. El pandemonio aún empieza en Siria. Después de la caída del presidente, que tenía ya cerca de 17 años en el poder,
ahora ese país se ha convertido en una piñata. Por un lado, Israel, que es vecino de Siria, ha decidido bombardear por todos los lados toda una franja, después de tomarse una parte del territorio de Siria, ha decidido entrarle a Siria, que es un rival relativo en ese país. Pero además, Turquía, que es considerado uno de los países que propició la entrada apoyó a esos grupos, sin embargo, tiene contradicciones con grupos internos, especialmente con los kurdos, que son apoyados por los Estados Unidos. Y Rusia aún sigue teniendo intereses en ese país. Lo que quiero significar, amigos televidentes, que después de la caída de Bashar al-Assad en Siria, el nuevo escenario que se configura en ese país es altamente preocupante, porque ni siquiera los nuevos grupos que han derribado al gobierno de Bashar al-Assad tienen objetivos comunes. Es decir, ahora teníamos un presidente que de alguna manera tenía una estabilidad relativa en el país. Ahora tenemos diversos intereses: Estados Unidos, Turquía, Rusia, Israel, Irán y los grupos internos que interactúan en Siria. Es decir, con ese cuadro es evidentemente que el caos será el denominador común para lo que viene en ese país. Así que muchísimas gracias a los amigos televidentes de Geopolítica por compartir cada domingo esta vuelta al mundo en Geopolítica. Así que muchísimas gracias. Gracias, Leandro, por ese comentario, y la próxima semana otro comentario también de temas relevantes. Bueno, y como habíamos avisado, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana, que es Ricardo Rosario, dirigente comercial de largo tiempo, presidente de la Asociación de Detallistas Unidos, con quien vamos a conversar, porque hay muchos temas con Ricardo que son que conciernen básicamente al sector que él representa, y que justamente en estos días ese sector se sintió medio disgustado con disposiciones que son disposiciones que estaban vigentes, pero que generalmente se le va buscando la vuelta para que el sector comercial, fundamentalmente el sector que tiene que ver con la distribución, con la venta de bebidas alcohólicas, ya eso está en cualquier colmado, en cualquier negocio de todos los barrios del país, de las ciudades del país. Una gran parte de los colmados han pasado a vender lo que venden tradicionalmente: arroz, habichuelas, latería y todo eso, pero también han derivado hacia la venta de bebidas alcohólicas, y eso genera entonces una especie de centro de diversión mezclado con el negocio del colmado, y a esa parte es la que se refiere la disposición del Ministerio de Interior y Policía. El conflicto viene porque en un principio la ministra Farideh Raful había insistido, había dejado claro de que en esta oportunidad no habría esa gracia que hay para una dispensa para prolongar el horario de la venta de bebidas alcohólicas, y eso generó una gran incertidumbre en ese sector comercial, y de ahí motivó entonces que tanto Ricardo Rosario con su organización como otras organizaciones comerciales se movilizaban y prácticamente se le amotinaran a la ministra Farideh Raful, que tuvo que flexibilizar y autorizar a que las
los colmadones, colmados, etcétera, pudieran vender bebidas alcohólicas a una hora más prolongada que la que disponen de manera normal el cierre de los comercios que venden bebidas alcohólicas. Ricardo, era un asiduo cuando el programa era diario. Así es. Bienvenido ahora semanal. No, muchísimas gracias, Nelson, como siempre, siguiéndote donde quiera que tú vayas y felicitarte por esta casa que has escogido, una casa que siempre ha estado muy presente y con una alta moralidad en los medios de comunicación, Pelegrín, Vinicito, todo ese equipo, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que apreciamos. El doctor Marino Vinicio Castillo, pues nuestro saludo, nuestro respeto de siempre, ¿verdad? Y bien como tú señalabas, primero permíteme felicitar a los colmados, a los detallistas, que en el día de ayer, sábado 14, se celebró en todo el país el Día Nacional del Detallista, que fue emitido por decreto nada más y nada menos del profesor Juan Bosch. En el 1963 se estableció el 14 de diciembre como Día del Detallista en honor a la fundación de la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, esa que está ahí en la Jacinto de la Concha, número 49 Altos, y que fue el lugar donde se celebró la convención, porque ningún hotel le quiso alquilar al PRD en el 78, y en esos locales, ahí, 77. En el 77, sí, no le quisieron, y en ese local fue que se hizo la convención que escogió a Antonio Guzmán como candidato. Nadie le quería alquilar al PRD en ese entonces. Es decir, no por temor a los silletazos y esas cosas. Porque no había democracia. Exactamente. Era una situación, entonces, bueno, felicitar a esa asociación, ¿verdad?, que cumple 82 años. Mucha la gente que ha pasado por ahí, de hecho, don Manuel Fernández Mármol. 82, no. Cumple 82, fue en el 1942 que se fundó. 1942. Ah, bueno, pues el decreto fue en el 63. Para darle un día. Exactamente, exactamente. Okay. Ya en el gobierno del profesor Juan Bosch en el 63. Entonces, nuestras felicitaciones a esa asociación que anoche tuvo su actividad aniversaria con una conferencia dictada por el doctor Jorge Morales, que es el viceministro de Fomento y Desarrollo de las MIPYMES, y que además es un comerciante, amigo y hermano de todos nosotros. Y ciertamente, como señalabas, se rompió una tradición que cada vez que se hacía la tregua navideña, se incluía a los colmados dentro de esa tregua para que en el horario pudieran extender un poquito más el horario que en los días normales, y entonces se excluyó al sector de los colmados junto con otros, los carwash. Y bueno, el carwash, yo entiendo que tú a las 12 de la noche no vas a estar lavando un carro. Esa es una parte que se defiendan los dueños de los carwash. Pero el colmado es tradicional en esto, porque además nosotros decíamos que era injusta esa resolución, que además era de alguna manera excluyente, discriminatoria, abusiva, lo llegamos a decir, y que también violaba el derecho de igualdad. O sea, constitucionalmente violaba ese derecho de igualdad, y nosotros estábamos dispuestos a acudir al Tribunal Superior Administrativo para reclamar ese derecho de los detallistas. Sin embargo, debo decir y agradecer que parece que mucha gente que como tú aconsejó a la ministra Farideh Raful, que el pasado jueves nos invitaron a una reunión con el señor Fermín Domínguez, que es el director del COBA, que es el departamento que
controla a el abastecimiento de bebidas, los locales y esas cosas y los colmados. Y allí pues iniciamos un proceso de comunicación que entiendo que mañana vamos a culminar con la ministra, porque ya a partir de ayer, 15, a partir de hoy, 15, ¿verdad? Inicia ya la tregua y el cambio de horario que se extiende hasta las 3 de la mañana en algunos establecimientos comerciales. De manera que saludo la decisión de la ministra de obtemperar y entonces disponer que se pueda revisar esto y que esa resolución que excluye a los colmados de la República Dominicana sea abolida, dándonos la oportunidad de participar en igualdad de condiciones que a otros sectores. Bueno, así como tú señalas que nadie a las 12 de la noche lava carro, Exacto. yo también te digo que nadie a las 12 de la noche va a comprar azúcar y arroz a un colmado. Pero sí bebido. Pero entonces, ya la vocación del colmado a partir de una hora determinada no es vender arroz, habichuelas y cebolla y esas cosas, es convertirse en un bar prácticamente. No, pero no necesariamente, porque estamos en tiempo en que la gente se le ocurre a las 10 de la noche, vamos para casa de Nelson. ¿Y qué hacemos? No vamos a un colmado. Los colmados venden pollo, a un asopado, bajo trago. Eso está en la casa. Bajo los efectos. No, ponle que no esté. Porque no tengo un serrucho, toma, van a comprar el arroz a esa hora. Pero también el colmado vende las bebidas. Manda a buscar tanta fría, manda a buscar tanta cosa. Y eso, ahí está el colmado. Pero hay lugares en este país que por idiosincrasia, el único lugar de esparcimiento que tiene es el colmado del batey, del pueblecito, del campito. Entonces aquí la guardia dice que lee al revés al derecho, pero a veces no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ponen una ley, se te aparece una patrulla, se te parquea frente al colmado y te dicen, no, usted está preso o cierre el negocio. Entonces, hay que ser específico en este tipo de resoluciones para evitar confusiones y tragedias, porque tú llegas a un negocio, no hay una resolución en un campo, en un batey, cada vez que se ha intentado aquí controlar eso, Nelson, va y se cae en el Congreso, porque hay que cambiar toda una cultura, que yo estoy de acuerdo que se cambie, porque aquí no se justifica. La cultura no se cambia por ley. Pero no se puede cambiar por ley. Eso tú tienes que comenzarlo. O sea, hay muchísimas culturas que tú no ves a nadie con una pequeña en la calle, o con una tercia de ron o bebiendo. Pero aquí, yo una vez llamé a Prim Pujar, que estaba como presidente de una comisión de esa, de Interior y Policía en el Senado, y le dije, don Prim, pero mire, yo vengo bajando justamente de Samaná, ¿verdad? Que es su provincia, y he contado, ¿verdad? Desde Samaná hasta llegar al cruce de Molenillo, más de 34 lugares de expendio de bebidas donde está la gente. Entonces, ¿cómo vamos a controlar a la gente? O sea, un colmado, un lugar público, o sea, eso, un parque de diversión, ¿cómo tú controlas a los negocios que están alrededor si tú no puedes controlar a la gente? Hay que comenzar con la gente. Y eso es lo que hemos dicho. Vamos a comenzar con la gente. Y nosotros, como Central Nacional de Detallistas Unidos, vamos a colaborar para que educar a nuestros socios, para que no suban los niveles de decibeles, para que respeten los espacios públicos, para que no le vendan ni cigarrillos, ni licor, ni alcohol a los menores de edad. Nosotros estamos en eso desde hace muchísimos años. Sí. Y lo estamos haciendo bien y queremos seguir colaborando con eso. Pero no nos excluyen. O sea, de ahí vino esa controversia que, repito, gracias a la rápida rectificación de la ministra, pues estamos llegando a un acuerdo para que los colmados sigan trabajando. ¿Y cuál era la exclusión? Porque yo tengo entendido que el cierre de los establecimientos de bebidas alcohólicas a una hora específica, determinada, era para todos los... No, ese es el problema, que los colmados estaban excluidos de la resolución. El colmado iba a tener que seguir cerrando a las 12 de la noche como siempre. Entonces,
si tú le abres a los otros, tienes que abrirle también a los colmados. Naturalmente, no todos los colmados ameritan ese horario, porque hay colmados que son específicos del renglón de provisiones y que ya a las 11 de la noche hace rato que ya han cerrado, o sea, porque no se inmiscuyen en eso. Ahora, como es un asunto de libre albedrío, el que lo tiene, el que ya tiene su negocio y lo tiene establecido como un negocio de servicio y de conveniencia, y que recibe gente y que destapa bebida y que no solamente la vende para el delivery, sino que destapa para el consumo ahí. Eso no se ha regulado. Hasta que no se regule realmente por una ley, usted no me puede decir que yo estoy violando ninguna ley. Eso no se ha regulado en este país. Ya, el hecho de que un colmado de repente deja de vender, sigue vendiendo arroz, habichuela y carne. Claro. Carne no, lo demás. No, carne. No, ya tenemos negocios que venden carne, pescado, venden de todo. Bueno, entonces por el hecho de que también venda cerveza, despache cerveza, ron. La destape en el sitio. Y la destape en el sitio. En el sitio. Y abra una terracita. Sillas que ocupen la acera. No, la acera estamos totalmente opuestos a que los espacios públicos ¿Eso se es lo que ocupen. están haciendo? Sí, pero estamos opuestos. Y educamos a los dueños de colmado para que no lo hagan. Si tú coges en eso, tú dices, bueno, la avenida Tiradentes, el estadio Quiqueya, está ahí, ¿verdad? Ya estamos en temporada de béisbol. Ahí hay colmados, ¿verdad? Alusivos incluso al dogado del otro, Entonces, ahí hay lugares para expendio de bebida que son colmadores. Pero ellos han habilitado espacios dentro de esos lugares para eso. Entonces la gente se va a una antesala, en lo que llega el juego, comienza a plomar ahí, después pasa a ver el juego, cuando sale vuelve otra vez. Entonces tú tienes que tener ahí frituras, tienes que tener venta de chimichurri, es todo un mercado. Entonces cuando tú afectas eso, estás afectando a miles de personas que van a dejar de producir su sustento, y nosotros habíamos calculado que eso ya iba a generar pérdidas cerca de 1.200 millones de pesos por lo que representa para eso, y sin hablar de los empleos que se iban a ver afectados. Entonces, mañana ustedes tienen una nueva reunión con la ministra, porque a ella... ¿Cuál es el objetivo de esa...? Ya ratificar la revisión de la medida y autorizar a los colmados, como debió ser desde un principio, a que participe también en su tregua navideña, rumba abierta para baile, por todo el mundo. Si hay patadas, hay para todos. Que vendan hasta las 3 de la mañana. Y hasta la hora que se estableció, porque eso ha sido costumbre. Ya eso dicen los abogados que se llama jurisprudencia. Este es un canal de abogados, los dueños. Sí. Entonces, jurisprudencia. Eso se ha hecho 14 veces todos los años. Entonces, ¿por qué ahora no? Esa era la pregunta. Ha sido constante. Exactamente. Entonces, ¿por qué ahora no? Entonces, ¿por qué la exclusión, la discriminación ahora? Pero, gracias a Dios, llegamos al corazón de la ministra y entonces hay la intención ya de modificar eso y darle a los colmados también esa oportunidad. Lo agradecemos infinitamente. Bueno, la queja era de todo el país, incluyendo los lugares que están cerca de los centros turísticos que nunca han estado involucrados en la normativa de cierre. La queja era a nivel nacional. A nivel nacional, los lugares turísticos tienen un permiso para hacerlo, pero entonces... Pero los colmados que están en los lugares... Pero todos los colmados que están alrededor no. Ahí, por ejemplo, la zona colonial, porque nosotros sabemos dónde está todo aquí, ¿eh? Si hay una cosa que uno sabe, yo particularmente, es de frituras y de colmado, porque soy asiduo también a la fritura. Y de Chacabana. Y de Chacabana. Entonces, en la zona colonial, un negocio tiene permiso para trabajar 24 horas por un permiso, ¿verdad?, por ser parte del sector turístico. Y el colmado que está al lado, no. Entonces, si se van a establecer zonas de tolerancia, no debe haber exclusión, porque eso es una distorsión
del criterio de igualdad que la Constitución señala que debe haber para todos. El principio Entonces, de igualdad. es un principio de igualdad que debe haber para todos. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos y que estamos conscientes que lo que estamos pidiendo no es un absurdo y lo que sí nosotros nos adelantamos es a pedirle a los propietarios de esos colmados a observar siempre una conducta, ¿verdad?, de apoyo, de apego a lo que son las leyes, las resoluciones, a que no se violenten los espacios, el medio ambiente, la parte sónica, espacios públicos, eso hay que respetarlo, la no venta a menores de edad, no admitir armas ni blancas ni de fuego en los establecimientos, todo eso. Ahora, la policía, que es la que tiene que velar por el orden público, cuando usted tiene un grupo de gente en la calle y la policía lo permite, porque muchas veces tú ves, hay 4 colmados alrededor de un parque, eso está encendido, y tú ves una patrulla de la policía parqueada al frente, supuestamente vigilando. Entonces, no tienen la capacidad para esparcir a esa muchedumbre que está ahí bebiendo, porque entonces se va a armar un problema. Hoy tú no viste lo que pasó en una fiesta en Ocoa, que el alcalde está patrocinando un evento y fue el encargado del COBA, de San José de Ocoa, y por poco se van ¿verdad?, a los guantazos, porque es una autoridad que está organizando eso, por lo que es la idiosincrasia de todos los pueblos de hacer sus celebraciones en plena calle. Hasta que eso no se corrija mediante una ley, ¿qué podemos hacer nosotros, Nelson? Sí, las cuestiones hay que organizarlas y establecer un criterio que sea definitivo. No puede ser un antojo de un teniente que ande por ahí privando en autoridad férrea. Claro. No puede ser así, tienes un criterio unánime. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, en Las Yayas, en Asua, en esa cosa donde murieron varias personas, es una alerta que te dice a ti que es necesario controlar a la gente, porque se quiso acusar que el negocio, pero habían fiestas patronales, lo que yo te decía de los pueblecitos, se acabó, se cerró a las 12 de la noche las fiestas patronales, o sea, hasta las 12, porque un día ella amanecer lunes. Entonces, ¿para dónde cogieron la gente? Para la frente del colmadón, que era lo que quedaba. El colmadón, según se dice, ya estaba cerrado y la muchedumbre estaba en plena calle todavía departiendo y bebiendo y vehículos con música encendida. Y ese camión viene bajando como la Honda del diablo y se lleva a la gente. Lo que debieron coger fue para su casa. Hay que controlar a la gente. Coge para tu casa. Coge para tu casa, viejo. O sea, hay que controlar la gente. Y en eso, ¿verdad?, hay que darle apoyo a las autoridades, pero eso tiene que venir también de la misma población para sembrar una cultura distinta a la que hemos tenido por años los dominicanos. O sea, baila en la calle de noche y baila en la calle de día, pero también bebe en la calle de noche y bebe en la calle de día. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Oh, pero ven acá. Mira, Ricardo, uno de los argumentos que siempre se esgrimieron desde el principio, del origen de fijar los horarios de cierre de los negocios, fue la seguridad. Claro. Porque hay un adagio, alguien acuñó que después de las 12 de la noche nada bueno hay en la calle. Y generalmente las trifulcas que degeneran en muertes, heridos, y la delincuencia propia, eso ocurre después de las 12 de la noche. Así es. Entonces, ¿cuál es el nivel de que ustedes hayan podido identificar o datos que tengan específicos? ¿Cuáles son los niveles de trifulca, de desórdenes, de muertes que se generan en los colmadones? Precisamente tú dirías, bueno, ¿seguridad para quién? Seguridad solo para los transeúntes que están en la calle, y la de los colmados, y la de los dueños de los colmados.
Tú no has visto que la mayoría ha tenido que enrejar, poner rejas en los colmados para evitar el acceso de la gente directamente, porque nosotros somos los que más padecemos la inseguridad que existe en el país, robo, atraco y todo ese tipo de cosas. Ahora, en los negocios donde se producen ese cúmulo de gente para compartir bebidas, hay colmados que son tan fuertes que contratan su propia seguridad. Estuve en Guachimán ahí vigilando, pero eso no basta. Porque tú no puedes ir como dueño de colmado a pedirle a todo el mundo, no, usted no puede estar parado en la calle con un arma de fuego. Ni vas a poder revisar a todo el mundo para ver si tiene algún arma blanca. Eso no es posible, No, eso es un eso asunto es de orden, eso es orden público, eso es la policía. Ahora, yo conozco, por ejemplo, un colmado en San Pedro de Macorís que trabaja 24 horas, como la botica antes, que dejaba una botica de turno. Sí. Ahora, ese colmado, Ese es el colmado de turno. El colmado de turno. Pero ahí hay fritura, ahí hay venta, pero enrejado totalmente, nada más deja una ventanilla para cuando él no se involucra con lo que está pasando afuera. Pero todo el que está en la calle, que viene de cualquier sitio, sabe que ese negocio está abierto, que hay una fritura ahí para comprar bofes, cadeneta, puerco asado, lo que sea, frito verde, yuquita, entonces 24 horas. Y no se Tú involucra. pasas a las 6 de la mañana y todavía está ahí. Y no se involucra. Y no se, ¿Y qué más? él no se involucra. ¿Y qué mayor no involucramiento tú no, quieres? No, él no interactúa directamente con nadie. El dinero lo tienen que pasar por una reja y él le pasa la bebida por una... Pero está abierto. Pero está abierto porque la gente anda buscando dónde comer, dónde comprar y no hay nada. Entonces la gente a veces sale de los trabajos, a veces sale de otro sitio que ya cerró y quiere encontrar dónde comer algo. Y entonces a él le sale más barato porque no tiene que tener, porque por el pasivo laboral, yo quisiera tener una cadena de venta de comida rápida, pero el pasivo laboral que le genera cualquier negocio, abrir con personal, con camareros, con sucursales, eso tiene un costo. Entonces, él está solo con un dependiente ahí y la señora de la fritura. Entonces, lo que te quiero decir es que los que van son la gente. Él no sabe de dónde viene la gente. Pero todo San Pedro, todo, por ejemplo, Barrio Blanco, Placer Bonito, toda esa zona de esa área, porque estamos hablando del centro de la ciudad. Playa del Muerto. Bajan ahí. ¿Y por qué bajan ahí? Porque saben que ese negocio está abierto. Pero no está abierto. Tiene una ventanilla abierta para darle servicio a todo el que pasa 24 horas. Bueno, es bien complejo. Tú me entiendes lo complejo que es eso. Sí, sí. Pero a esa hora está todo cerrado. Entonces, pero él está ahí dando servicio. A una gente se le acabó cualquier cosa y sabe seguro que ese colmado está ahí dándole servicio a la gente. Ricardo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos ya de otra parte de la dinámica del detallista. Yo quiero que hablemos de precio. precio. Bueno, Yo quiero que hablemos de precio. Esa es la dinámica del detallista. Sí, vamos a hablar de precio. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Ricardo Rosario, nuestro entrevistado del día de hoy. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Ricardo, tú querías hablar de precios, según me dijiste ante la pausa. Sí. En tanto comerciantes como detallistas, fundamentalmente, que son los que interactúan con el comercio, con el consumidor, como los propios consumidores viven permanentemente, en queja. Así es. El Banco Central periódicamente mensualmente emite el último Índice de precio. El último estudio sobre el IPC, donde la variación del precio es muy ligera, Muy mínima. muy mínima, Sí, es. casi estable, según el IPC.
Sin embargo, la gente en la calle dice, no, ese informe del banco, ese reporte del banco no está, no se corresponde con la realidad del mercado, de los precios en los colmados. Y los mismos comerciantes dicen, también repiten esa. Dime cuál es la realidad. Nosotros no podemos ser ingenuos ni hablar pluma de burro aquí en un programa tan serio como este. Y hay que decir que esas informaciones que da el Banco Central es el resultado de una serie de investigaciones muy creíbles que se hacen durante todo el mes por mes, ¿verdad? Y que al final se ofrecen esos resultados del índice de precio al consumidor. El único problemita es que esto se hace de manera global. La canasta familiar no solamente son los 10 o 12 artículos que usted consume todos los días, arroz, azúcar, pan, carne, leche, habichuela, aceite, sal. No es solamente eso. No, pero ahí se mide. No, pero el IPC. No, pero no, ¿cuántos artículos? 78 artículos. Entonces, cuando tú promedias bienes todo eso, y servicios. Bienes y servicios. Entonces, cuando tú promedias eso, entonces te da el nivel científico que establece el Banco Central. Entonces, yo no puedo venir a contradecir eso. Ahora, yo lo mido el mío por mi bolsillo y me da más. Es probable que el tuyo te dé más. Leandro, por ejemplo, que tiene que echar gasolina para ir a Fondo Negro, le dé más. El costo de Leandro mensualmente, cada quien tiene su propio índice de precio. Y eso lo sabe el Banco Central. Hay gente que lo mide por el tamaño del carrito del supermercado. Y ahí es que lo mide. Por su factura de teléfono, su factura en el combustible que echa, la diversión que es. Yo nunca he ido a Disney, ni he podido llevar a mis hijos, ni mis nietos. Pero hay gente que lo lleva. Pero Disney no está en el IPC. No, pero el entretenimiento es parte, porque tú tienes que medir, o sea, ¿cuánta gente va al cine? Yo me duermo, yo no voy al cine, pero eso está dentro del índice de precios. ¿Tú me entiendes? Entonces, el Banco Central tiene razón. Y la gente que dice que no, también tiene razón, pero no porque el Banco Central esté equivocado. La gente dice que no, porque lo mide de acuerdo a su consumo diario, a lo que ellos pueden consumir. Y dice, pero yo no compro ropa todos los días, yo no compro zapatos todos los días, yo no uso, hay gente que pone un paquetico para poder tener internet. Pero al final la comunicación, la energía eléctrica, la educación, la salud, el entretenimiento, el consumo de los productos básicos es parte de eso. El transporte. Sí. Entonces, el gobierno ayuda en muchísimas cosas de eso. El gobierno está dando merienda, está dando desayuno, está dando comida y ahora le está dando transporte también a los muchachos. Pero al final la gente se ahorra sus chelitos con las ayudas que recibe del gobierno, pero nadie las menciona. Yo creo que el ejemplo de los 10 leprosos que Jesús sanó y que solamente uno se devolvió a dar las gracias, yo creo que también hay que dar gracias. O sea, no solamente tú exigir. Alguien tiene que salir a dar las gracias por las cosas que recibe de parte del Estado, de parte del gobierno. Lo que dice el Banco Central, reitero, es una verdad. Ahora, que no se corresponda con su realidad de su bolsillo, ya eso es otra cosa. Y según tu evangelio, ¿cuál es el IPC correcto para los comerciantes? Yo entiendo que en la República Dominicana la gente ha visto en estos días a Iván García hacer un media tour por todos los programas de televisión, radio, anunciando y desligándose de las alzas de precios que se han suscitado en los últimos días. Y por ejemplo, cíclicamente tenemos tiempo en que sube el ajo, la cebolla, la papa, y para estos tiempos de diciembre que el consumo aumenta y la oferta en la producción baja, entonces se incrementan todavía mucho más los precios. Tenemos el caso de los huevos, que por una mala estrategia y una mala planificación, entre comillas, por parte de los productores, que lo hicieron a propósito para que haya menos oferta de huevos, para ellos poder el precio que le dé su maldita gana. Eso lo han hecho y hay que decirlo, Entonces, eso es lo que se ha estado denunciando,
que a una gente le permitan entrar un permiso, entrar ajo y a otros no. Eso también se está dando y es lo que ha estado denunciando Iván García, el presidente de la Federación, y otros dirigentes comerciales que nosotros respetamos, porque yo soy de los que creo que en la unión está la fuerza y el principio de unidad que nosotros tenemos es primeramente respetar lo que están haciendo las demás instituciones, las demás federaciones, las demás organizaciones, porque todo al final buscamos lo mismo, que es un mejor bienestar para el sector que representamos. Iván representa mayoristas, detallistas, pequeños y medianos supermercados, y nosotros representamos detallistas, colmados, pero al final el resultado que andamos buscando es lo mismo. Que haya más flexibilidad, nosotros mismos le hemos pedido, que abastecimiento justo a tiempo. Todo el mundo sabe que ahora, este año, aquí se han importado más de 4 millones de quintales de arroz que han entrado. Y hemos dicho, lo dijimos anteriormente en el programa cuando estaba en la otra casa, y lo reiteramos ahora. Los molineros importan el arroz y luego te lo envasan en sacos de arroz criollo como si fuera criollo. Eso es un engaño a la población y hay que decirlo. Pero es el contingente del de Rescata, es lo que No, ha importado. ya el de Rescata terminó, el año que viene ya no hay de todavía Rescata. está vigente. Pero todavía este año entró el contingente, pero se autorizó por encima del contingente más de 4 millones de quintales, por encima del contingente, pero con el agravante de que el gobierno se sacrificó con los aranceles, que para los fines es lo mismo. O sea, el gobierno... Pero ¿cómo que importaron y aquí no hay suficiente producción? Hay suficiente producción, se produjeron cerca de 12 o 13 millones de quintales de arroz, pero el consumo ha aumentado y la exportación al vecino país también ha aumentado. ¿Qué nosotros hemos pedido? Por ejemplo, en el caso de los huevos, que se prohíba, bueno, hubo un momento que se prohibió la exportación de arroz a Haití, pero como quiera había gente que lo introducía, violando la frontera, porque Haití no podía recibirlo. Las prohibiciones generan un negocio fraudulento, una oportunidad. Entonces, con los huevos, ¿qué hicieron los granjeros, los productores de huevos? Mataron la gallina de los huevos de oro. En este ¿verdad? caso era... Sí, de oro. La mataron ¿para qué? Para que haya menos huevos. Qué gracioso. Menos huevos significa más demanda, menor oferta. Aumentaron las exportaciones a Haití y hasta Cuba. Alto precio. Entonces, altos precios. Un huevo ya va rumbo a los 15 pesos. Hoy día. No está. Va rumbo, pero ven acá, viejo. Va rumbo a los 15 pesos, yo lo dije. Ya se está cotizando casi en 7 pesos en la granja, en Moca, en los lugares que se produce el huevo. Cuando eso sale de los centros de producción, pasa por 2 o 3 intermediarios. Está llegando casi a 10 pesos ya a los colmados. Entonces, eso hay que corregirlo. Y ustedes le ponen 5. Ustedes le ponen 5. Lo reciben a 10. ¿Qué es lo que se dice en Río Revuelto? Lo venden a 15. ¿Qué es lo que se dice en Río Revuelto? Ya como el Banilejo. Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿quiénes tienen que controlar el río? Que compraba 4, compraba 2 y vendía 4, y él se conformaba con ese 2%. Decía que era un 2%. Decía que era un 2. Y era duplicando el precio. Y era un 100%. Ustedes compran a 10, venden a 15. No se está vendiendo a 15. Todavía se conforma con ese 5%. Todavía se está vendiendo a 10 pesos. Pero si eso se sigue incrementando, va para 15. Por eso el consejo que he dado es de que se prohíba por este mes de diciembre las exportaciones hacia Haití y hacia Cuba. Porque yo no me voy a quitar el huevo de la boca para dárselo al vecino. Y un vecino que tampoco no tiene ningún tipo de consideración contra nosotros. No es dado. No use ese término. Porque es un negocio. Es un negocio. Oye, ojalá nosotros tener 20 lugares como Cuba y como Haití a los cuales venderle huevo. Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo totalmente de acuerdo contigo, siempre y cuando los granjeros, los productores, no hayan hecho de la suya para entonces disminuir la oferta en el mercado local y poder aprovecharse del sobreprecio. Siempre, o sea, entonces autoridad. Autoridad, eso es autoridad, es un asunto de autoridad. Y sobre todo, un gobierno como este que se lo ha dado todo a esos productores de huevo, a los hueveros, a los polleros y a los arroceros. El gobierno se lo ha dado todo. Y los tres sectores, que yo admiro muchísimo. Y se siguen quejando. No. Son los que más problemas le han dado al gobierno en términos de lo que es los precios de esos productos. Usted no ha ido aquí a hablar, por ejemplo, de otros problemas en productos básicos. Aquí todos los años había un problema, ¿tú te acuerdas? Para la telera. Y el gobierno tenía que poner un titular. Se garantiza que va a haber telera. Telera en diciembre. La telera, ¿tú te acuerdas? Entonces, ¿cuándo tú has visto otra vez que se ponga ese titular? ¿Por qué? Porque se diversificó la industria de la harina, ¿verdad? Para permitirle las importaciones de trigo y el gobierno lo subsidia también. Y hay un molino aquí, hay un molino en Santiago, hay un molino en San Pedro. Los propios industriales de la harina y Sachaburgo, ese grupo, tienen su propio molino. Más oferta, se creó más oferta. Más oferta, problemas resueltos. ¿Tú has oído hablar de que no hay telera este año? No. Nunca, ya jamás se ha oído eso. Entonces yo decía que el peor enemigo que puede tener la especulación y los altos precios es mejorando la oferta, que haya abastecimiento justo a tiempo. Y eso es lo que estamos pidiéndole al gobierno, que intervenga. Si hay 2 o 3 queriendo especular, pues vamos a enfrentar a esos 2 o 3 que están especulando y vamos a abrirle las aduanas a gente que tiene producto ahí y no se lo dejan entrar. Entonces vamos a abrirle las aduanas. ¿Por qué yo tengo que pagar una libra de ajo en 200 pesos si me sale en China a 73 pesos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que tienen productos en la aduana y no se los dejan entrar. Y no se lo dejan entrar indiscriminadamente. Entonces, porque hay un monopolio que se ha adueñado del negocio del ajo. ¿Y quién lo dirige? Digo, ¿quién maneja? No es Peralta, no. Porque muchas veces la gente cuando hablan de ajo piensa en Peralta. Le ponen Peralta un nombre de alguien. Peralta tiene años bregando con ajo y tiene agroindustria de ajo, pero Peralta salió del gobierno hace 5 años. No, pero no era por el gobierno, él siempre ha sido comerciante. Pero por eso te digo que tiene años, pero que antes tú sabes decían que el ajo era Peralta. ¿Quién es ahora? Bueno, la ley de libre acceso a la información, vamos a poner esa tareita a Leandro Campos, con una cartita, mañana 8:30 por 11. El señor Lobatón, el de aduana, por favor necesito que me mande quiénes han hecho las últimas importaciones de ajo en los últimos 5 años. Punto. ¿Y por qué no lo hacen ustedes que tienen más, ¿cómo se llama? No, hombre, nosotros lo que hacemos es tienen más interés. Nosotros vendemos cabecitas de ajo, nosotros no vamos a involucrar en eso. No, pero vamos a seguir vendiendo cabecitas de ajo. Pero aparte pero ustedes de son los eso, que le dan el frente al consumidor sí, y yo no me voy a acusan a meter, ustedes. Yo no me voy a meter, yo voy a seguir vendiendo cabecitas de ajo en el colmado y hay una variedad de ajo que hay que advertirlo a los productores de Constanza. Ojalá no hubiese necesidad de importar ajo de China, pero hay que hacerlo porque en Constanza no se siembra la cantidad suficiente y se ha escogido la siembra de una variedad que no le gusta a la gente. Tiene 100 pesos menos en el mercado, pero las mujeres no lo quieren. No da gusto. No da gusto. No da gusto. No da sabor, pero dicen, no, eso no da gusto. El dominicano dice gusto, ¿verdad? Entonces, el ajo no condimenta. El ajo es un condimento. Mi abuelo decía que el ajo no rinde comida. Y es verdad que no rinde comida, Sí, pero la saboriza. La saboriza. Una sopa de ajo sin ajo no es. No, eso es como un huevo sin yema. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Mucho éxito en esta nueva temporada de geopolítica y como siempre dispuesto a venir a acompañarle cuando lo guste. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su atención. Ricardo Rosario, diversificado en muchísimos negocios, así como ustedes lo ven ahí calladito y con su obrita de tonto.
Ricardo está en muchos negocios Y los que faltan. y lo que faltan. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, amables televidentes. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos de nuevo con otra entrega de Geopolítica. Sigan con la respuesta y el doctor Marino Vinicio Castillo.